Una vez más que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a entrar al tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Voy a continuar hablando sobre la carta de Santiago y el tema en esta tarde se llama ¿Cómo reaccionar ante la aflicción, la alegría y la enfermedad? Y vamos a tomar como textos bases Santiago capítulo 5, versículo 13 hasta el versículo 18. Espero que tenga una Biblia ahí a su mano para que pueda buscar los textos y leerlos juntamente conmigo. Dice así la palabra del Señor: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubieran cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Le vuelvo a repetir el tema: ¿cómo reaccionar ante la aflicción, la alegría y la enfermedad? La epístola de Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, fue la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento. Y esta carta enseña sobre las obras que produce la fe del creyente en Cristo. Al final, Santiago nos enseña cómo debemos responder los creyentes ante ciertas circunstancias de la vida. Y él toma 3 circunstancias, que es la aflicción, y nos va a enseñar cómo debemos responder ante la aflicción, cómo debemos responder ante la alegría o el gozo, y cómo debemos de responder ante la enfermedad. El sermón pasado yo le hablaba cómo debemos nosotros de reaccionar ante las pruebas. Bueno, esta carta fue enviada a los primeros creyentes. Ellos estaban pasando por situaciones de persecución, estaban siendo llevados a la cárcel por creer en Cristo, por su fe. Algunos estaban siendo maltratados físicamente, otros estaban enfermos a raíz del maltrato físico, y Santiago les da 3 respuestas. Santiago les da 3 respuestas cómo ellos deben de reaccionar ante estas circunstancias. Vamos a ver primero cómo debemos de reaccionar los creyentes ante la aflicción, porque dice el versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Esa palabra aflicción o afligido significa sufrir mal, sufrir penalidades, soportar aflicciones. Es algo que va a causar dolor en el cuerpo, en el alma, preocupación moral. Va a ser una aflicción. Dice la Biblia: ¿está alguno afligido entre vosotros? Y él da la respuesta. Santiago dice: practique la oración. Practique la oración. Los judíos estaban siendo afligidos de distintas maneras, como se lo repito. Pero Santiago les dice: practiquen la oración. No les dice dejen de orar, sino todo lo contrario. Hagan oración ante el Señor. Si nosotros leemos los salmos, muchos de los salmos hablan sobre la aflicción. Son oraciones como los hombres del Antiguo Testamento clamaron a Dios en medio de sus angustias. Y son ejemplos para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, para que nosotros también hagamos lo mismo. Oremos a Dios en medio de nuestras angustias. El Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz, y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Ahí vemos al salmista, al rey David. Dice que en su angustia él invocó al Señor. Y él es claro, hermanos, él dice que él invocó al Dios vivo y verdadero. En el Salmo 50:15 dice así: e invócame en el día de la angustia.
Dice el Señor, yo te libraré y tú me honrarás. Aquí vemos al Señor invitando a aquella persona que se siente angustiada, invocarle, y Él le ofrece liberación, y después por esa liberación el creyente le ofrecerá honra al Señor. Pasemos al Salmo 118, versículo 5. Dice el salmista, en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en lugar espacioso. Vemos ahí otra oración en el Antiguo Testamento de un hombre que está angustiado, y él dice que en medio de su angustia invoca al Señor. Dice la Biblia, el Señor me respondió, porque nosotros no oramos a un Dios muerto, a un Dios inexistente. Nosotros oramos a un Dios vivo y verdadero, que aunque no lo vemos, pero Él escucha la oración y responde a nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Lucas 22:44, este pasaje nos enseña cuando el Señor Jesucristo fue al huerto del Getsemaní y dice que Él estaba en agonía. Dice el versículo 44 de Lucas 22, dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Fíjese bien lo que Jesús hizo. Cuando Él estaba en agonía, en un dolor intenso, en una preocupación intensa, dice que Él oraba más, con mucho fervor, y dice que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Él no dejó de orar. Y la Biblia, si usted lee más adelante, dice que un ángel del Señor vino para fortalecerle. Entonces, Santiago nos enseña que si nosotros en alguna etapa de nuestra vida cristiana padecemos aflicción por cualquier situación, practiquemos la oración al Señor. Y como vimos en estos versículos en el Antiguo Testamento, Dios responderá, porque su oído está atento a las oraciones de los justos. Luego Santiago pasa, ¿verdad?, a otra circunstancia de la vida del creyente. ¿Cómo responder ante la alegría? Dice el versículo 13, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. La alegría es un sentimiento intenso de buen ánimo. Es una alegría desbordada. Es sentirse alentado. Bueno, cuando nosotros, hermanos, estemos pasando momentos de gozo, de alegría, también hay un mandamiento, también hay una reacción que debemos de hacer, es cantar alabanzas. La iglesia primitiva era una iglesia que cantaba. Primero a los Corintios 14:15, el apóstol Pablo escribió, entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y luego dice él, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con entendimiento. La palabra de Dios nos invita a cantar con entendimiento. Y eso significa de qué manera nosotros debemos de cantar, cuáles deben de ser nuestros cánticos, qué debemos de decir en nuestros cánticos. Pues debemos reconocer la grandeza del Señor, debemos cantar de sus atributos, debemos cantar de su salvación, debemos cantar de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Primero a los Corintios 14:26, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y les dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen en el culto? Dice, cada cual aporte un salmo, aporte un cántico a Dios. Dice que todo se haga para edificación. Entonces, encontramos en las páginas de la Biblia, amados hermanos, amigos que nos escuchan, que la iglesia primitiva era una iglesia que cantaba, era una iglesia que le gustaba glorificar al Señor a través de cánticos. Efesios 5:19 dice así, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón o con vuestro corazón. Aquí el apóstol Pablo habla de salmos, himnos
cánticos espirituales, y luego habla y dice cantando. Esa palabra cantando es la palabra griega oda, de donde viene esa canción que nos han enseñado, la oda de la alegría, que es el canto de la alegría. Bueno, Pablo dice, canten al Señor, alábenlo en vuestro corazón, con salmos, ¿sí? Los salmos del Antiguo Testamento, himnos. Nosotros los creyentes tenemos himnarios de glorias, himnos compuestos por hombres desde el tiempo de la Reforma, que todavía están escritos allí, los cantamos. Cantos espirituales, quiere decir cantos espontáneos, cuando nosotros nos concentramos y sentimos la presencia del Señor, debemos de cantarle al Señor, dice, con todo nuestro corazón. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Por eso Santiago dice, si alguno está alegre, cante alabanzas, pero tienen que ser alabanzas a Dios, no tienen que ser alabanzas al placer, hermanos, porque hoy en el mundo hay cánticos, pero hay canciones dedicadas al sexo, dedicadas a la fornicación, dedicadas a los narcotraficantes, dedicadas a la violencia, dedicadas a las drogas. No, la palabra nos dice que nosotros debemos cantar alabanzas al Señor. Santiago también habla de la lengua en el capítulo 3 y dice que la lengua debe de ser usada para bendecir al Señor, que no la debemos de usar para maldecir a los hombres que fueron creados a la imagen del Señor, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces, nuestra lengua tiene que ser usada de una manera correcta. Si hay aflicción, orar al Señor. Si hay alegría en nuestro corazón, cantar cánticos al Señor, bendecir a otros, compartir el evangelio con otros, animar a otros. Esa debe ser la forma en que nuestra lengua debe de ser usada para la gloria del Señor. Pablo dijo que toda palabra sea sazonada con sal, y dice que la usemos para la edificación de los creyentes. Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, dice que él fue impresionado por 4 ancianas cristianas que estaban entonando cantos a la luz del sol a la puerta de una casa. Él iba pasando por esa casa y vio a 4 ancianitas que estaban cantándole al Señor, y él fue impresionado, y de ahí él empezó a buscar al Señor. Plinio, un gobernador de Bitinia, él describió así los cristianos de los primeros siglos. Dice que los cristianos se reunían en días señalados y antes de que saliera el sol cantaban alternadamente himnos a Cristo como a un Dios. Entonces, hermanos, nosotros encontramos que la iglesia siempre ha sido una congregación de personas que cantan. Cantamos a un Dios invisible, hermanos, pero no quiere decir que nuestro Dios no sea real. Hay cánticos en el Nuevo Testamento, aquel cántico que está en Filipenses 2, hablando de la exaltación de Cristo, es un cántico. También cuando Pablo escribió a los Colosenses, despiértate tú que duermes, también es un cántico. Y así hay cánticos, himnos que los creyentes primitivos cantaban y quedaron escritos en las páginas de la Biblia. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, vamos a encontrar que la iglesia, cuando esté en el cielo, va a cantarle al Cordero y va a cantarle al que está sentado en el trono, cánticos espirituales. El cántico de Moisés dice que todos los redimidos de toda lengua, linaje,
nación van a entonar alabanzas juntamente con los ángeles y con toda la creación al Dios Todopoderoso. Entonces Santiago dice, cuando estén contentos, cuando haya alegría, no se olviden del Señor. Porque a veces cuando todo está bien, los cristianos bajamos la guardia y dice Santiago, no, tengan un espíritu de alabanza, canten alabanza. Luego Santiago pasa a otra circunstancia de la vida que un cristiano puede experimentar y es la enfermedad. Versículo 14, Santiago 5:14 dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Justo mártir, Ireneo, Tertuliano, que son considerados padres de la iglesia, dan testimonio en sus escritos cómo los pastores de la iglesia visitaban a los enfermos y oraban por ellos. Los ungían con aceite como parte de una medicina terapéutica. Porque esta unción, hermanos, con aceite, no tiene que ver nada con la unción del Antiguo Testamento cuando se ungía a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, porque el aceite de la unción del Antiguo Testamento estaba resguardado por los sacerdotes y nadie lo podía tener en su casa. Estaba resguardado bajo pena de muerte. No podían hacer mal uso de él. Pero la unción en el Nuevo Testamento nos habla de dos cosas. Una, que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo es una realidad. Pero también se ungía a los enfermos como una práctica medicinal para sanar sus heridas. Entonces, esto también nos enseña que podemos orar por los enfermos. Los hermanos de las congregaciones pueden hablarnos para orar por ellos, a los líderes, a los pastores, pero también ellos pueden visitar un médico para que les recete ciertos medicamentos para sus enfermedades. No hay ningún problema con eso. Ahora, en el año 852, la Iglesia Católica tomó este texto y le dio otro sentido a esta práctica. Ellos le llaman la extrema unción cuando ungen a los enfermos para morir. Pero si usted estudia la palabra, aquí la palabra no dice que oremos por los enfermos para que mueran. El versículo 15 dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, mi oración por un enfermo debe de ser para que el Señor lo sane. Le vuelvo a repetir, la Iglesia Católica en el año 852 le dio otro sentido a esta práctica y lo puso como el séptimo sacramento, ¿verdad? La extrema unción, cosa que no es bíblica. El contexto no nos enseña eso. Déjenme le digo otra cosa. Cuando se ordenaba a los pastores locales, a los obispos en las iglesias, se recitaban ciertas oraciones. Y una oración de las que se recitaba decía así: concédele, oh Señor, al ministro el poder para romper todas las cadenas del diablo y de los demonios, para sanar a los enfermos cuando oren por ellos y para someter rápidamente a Satanás bajo sus pies. La oración traerá una respuesta al afligido y al enfermo. Santiago lo dice en el versículo 15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Porque a veces, hermanos, ciertas enfermedades vienen a nuestra vida como una disciplina del Señor porque hay pecados en nuestro corazón, pecados no confesados, que nosotros nos resistimos a pedirle perdón al Señor. Entonces, por eso Santiago dice que la oración tiene que también ir acompañada de confesión. El versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
No con esto decimos que todas las enfermedades que vengan a nuestra vida van a ser por causa de pecado, pero sí hay testimonios en las Escrituras donde Dios enfermó a personas porque no quisieron obedecerle y no quisieron arrepentirse. El Salmo 38 es un salmo de la penitencia, el Salmo 39, el Salmo 51, el Salmo 32, escritos por David. Él habla ahí que el Señor lo ha castigado a través de una enfermedad. Él reconoció su pecado y Dios restauró su vida. Y todas esas cosas las tiene Santiago en su mente. Ahora, como último punto, cuarto punto, la oración de la que nos habla Santiago tiene que tener al menos 3 características. Primero, la oración tiene que estar envuelta en fe, tiene que estar con fe. Versículo 15 dice, y la oración de fe. Y es claro, hermanos, que la fe tiene que ser en Cristo, no en los ministros, no en el aceite, no en el ritual, porque dice la Biblia que la oración de fe es la que hará y traerá respuesta al enfermo, al afligido. Segundo, la oración debe de ser eficaz. Versículo 16 al final dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz quiere decir que tiene que ser una oración vigorizada y dirigida por el Espíritu Santo, pero también tiene que ser respaldada con una vida de santidad y de justicia y de temor de Dios para que Dios responda a la oración. Y tercero, la oración tiene que ser fervorosa. Versículo 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La palabra fervorosamente o fervientemente habla de que la oración tiene que ser intensamente, tiene que ser con un gran deseo, tiene que ser con un celo por la honra de Dios, así como lo sintió Elías el profeta cuando se presentó delante de Acab y le dijo, no va a llover por 3 años por mi palabra, porque tú te has vuelto a los ídolos. Y él sentía tanto celo por Dios que Dios respaldó su oración. Ahora déjeme, le digo esto como conclusión. Santiago pone como ejemplo al profeta Elías. ¿Por qué? Porque la oración de Elías, si nosotros leemos el capítulo 17 y 18 del primer libro de los Reyes, vamos a encontrar que las oraciones de Elías, y sobre todo la oración para que lloviera y para que no lloviera, fue con fe, fue eficaz, ya que él vivía en la presencia del Señor. Él fue lo que le dijo al rey Acab, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él estaba acostumbrado a tener comunión con Dios, él vivía en la presencia de Dios y fue fervorosa. Ahora, Elías fue a vivir con una mujer, una viuda, en Sarepta de Sidón. Y allí Elías se enfrentó con estas 3 situaciones. Aflicción. La viuda estaba afligida porque no tenía que comer, solamente le quedaba poca harina y poco aceite. Ella enfrentó la aflicción, pero Elías oró. A la mujer se le murió su hijo. Y Elías la ve afligida, ¿y qué hace Elías? Ora a Dios, Dios resucita a su hijo. ¿Y qué experimentó Elías y la viuda? Alegría, cantaron alabanzas a Dios. Pero también Elías vio la enfermedad en el hijo de aquella mujer. Antes de morir, él enfermó. ¿Y qué hizo Elías? Oró como siervo de Dios. Y la Biblia dice que oró y el espíritu y el alma del joven volvieron al cuerpo. Y la mujer creyó y le dijo, ahora comprendo que tú eres
un verdadero profeta de Jehová. Déjenme le leo algunos versículos para terminar. Primero de Reyes 17:1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Ahí vemos cómo Elías se presenta delante del rey y le dice, delante de la presencia del Señor en donde yo vivo. Y luego, pasamos al primero de Reyes 18:36. Dice, y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas las cosas por tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que has hecho volver sus corazones a ti. Versículo 38. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Versículo 39. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Fíjese cómo la oración de Elías, aunque fue simple, pero fue fervorosa, fue con fe, fue dirigida por el Espíritu Santo, fue eficaz. Dice la Biblia que los profetas de Baal estuvieron orando desde la mañana hasta el mediodía, se cortaron su cuerpo y hasta Elías se burlaba de ellos y les decía, oren más fuerte porque tal vez su Dios está dormido. Elías sabía, hermanos, que no había nadie quien escuchara a estos profetas porque estaban adorando a un ídolo. Y la Biblia de los ídolos dice que son vanidad, son dioses que no existen, que los hombres se inventaron. Y tal vez, amigo, que usted no conoce a Cristo, usted ha estado orando a un ídolo que no existe, que es de madera, que es de piedra, que es de metal. No lo va a escuchar. Lea el Salmo 115 en su casa. Dice que ellos no escuchan. Termino con estos 3 versículos. Primero de Reyes 18:42. Dice que Acab subió a comer y a beber, el rey. Pero Elías subió a la cumbre del Carmelo. Elías también tenía hambre, pero él primero fue a orar. Y dice que allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo 7 veces, vuelve al mar. Entonces, que a la 7ª vez su criado le dijo, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo, sube y di a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia. Y Acab montó su carro y fue a Jezreel. Fíjese cómo Elías oró a Dios fervientemente, como dice Santiago, y Dios le respondió. Y dice la Biblia, hermano, Santiago nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Qué nos quiere decir eso? Que usted como hijo de Dios, que yo como hijo de Dios, que todos los creyentes en todo el mundo como hijos de Dios pueden acercarse al trono de la gracia con confianza, porque Cristo les ha abierto un camino por su sangre para poder orar. Entonces, si usted está afligido, haga oración. Si usted está alegre, cante alabanzas al Señor. Y si usted está enfermo, llame a los ancianos para que le ayuden a orar. Y el Señor sanará al enfermo, le levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Vamos a orar en esta tarde para dejar lugar al último canto de nuestra reunión. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos enseña a practicar la oración en medio de la aflicción, el cántico de alabanza en medio de la alegría, la oración por los enfermos, Señor, visitándoles para animarles y pedirte que tú les sanes, Padre. Yo te ruego por los hermanos que nos están viendo, que tú pongas esta palabra en su corazón y que no solamente la escuchen, pero
la practiquen, Señor. Y te pido por todas aquellas personas que no te conocen, que nos están viendo, que ellos puedan, Señor, rendir su vida a Cristo, que ellos puedan recibir a Cristo como el Salvador de sus vidas, arrepentirse de sus pecados, Señor, pedirte perdón para que ellos puedan entrar dentro de la familia de Dios, y cuando ellos sean afligidos, cuando ellos estén enfermos, puedan clamar a ti, pero que cuando ellos estén contentos, ellos también puedan cantar cánticos de alabanza para tu nombre de gloria. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Le dejo lugar al último cántico de esta reunión y nos vemos en la siguiente transmisión.